Es un gusto saludarles nuevamente, queridos estudiantes del curso Contabilidad. El contenido que vamos a abarcar el día de hoy corresponde a los elementos que integran un inventario. Respondiendo a la pregunta que indica acá, ¿qué orden es el que debo de seguir para hacer mi inventario? Entonces, este es un formato en el cual se debe de respetar y seguir, no se puede modificar. Este formato se debe de seguir tal cual está en el documento, con el fin de que tengamos una estructura básica de cómo se realiza un inventario de cualquier empresa. Qué elementos lo integran. Ya en la sesión pasada identificamos que va el activo, el pasivo y el capital. Son los tres componentes del inventario. Entonces, ¿cómo debemos realizar el registro? De esta manera. A continuación se presenta. Entonces, primer punto, el encabezado. Siempre debe ir el encabezado, el cual en este caso, si ustedes pueden percatarse, dice inventario número pendiente, no está el número, que se lo vamos a colocar en el momento que ya llevemos un correlativo. Acordémonos que en contabilidad todo es en orden cronológico, todo lo que estemos realizando. De la empresa, ahí está en X, ahí el nombre, ahí se coloca el nombre de la empresa. Propiedad del señor, puede ser señor, puede ser una empresa, una sociedad, distintos tipos de formar una empresa. Lo vamos a ir conociendo, pero ese es lo que corresponde al encabezado. Ubicado ahí va la dirección. Practicado en qué fecha se está realizando el inventario. Y por supuesto las cifras expresadas en quetzales. Todos estos elementos son básicos y elementales para el encabezado de nuestro inventario. Eso es lo que debe ir. En este caso, si estamos trabajando en papel factura, de forma manuscrita, debemos de colocar este encabezado en nuestro papel factura. Si ustedes pueden observar, hay un modelo de papel factura en esta parte del documento. ¿Cómo se integra? Partimos de lo principal, el activo. Primero, ¿cuál es el orden? Activo, pasivo y capital, patrimonio neto, para determinar patrimonio neto. Entonces, activo, pasivo y por último el capital. Bueno, recordemos que integra el activo. Lo integra el activo corriente y no corriente. En el caso del activo corriente, recordemos que son todas aquellas actividades comerciales o todas aquellas cuentas que se ven afectadas durante el año. Tienen movimientos durante el año, tienen constante movimiento. Entonces, ¿cómo vamos a dividir el activo corriente en disponible, exigible y realizable? Entonces, nos estamos dando cuenta que se va dividiendo en lo que nos vamos más clasificando, en lo que vamos clasificando, ordenando todas las cuentas. Nos podemos percatar de que el activo está en corriente y no corriente. Dentro del corriente está el disponible, exigible y realizable. Entonces, ¿qué es lo que va en la parte del disponible? Cuando se refiere a disponible, comprende todas aquellas actividades comerciales o bien todas las cuentas donde tengan disponibilidad. Por eso su nombre mismo le dice disponibilidad. La empresa lo tiene disponible para poder hacer efectivas sus operaciones. Por ejemplo, ahí están, pueden observar ahí ustedes en el documento, habla sobre el documento caja. Ahí está subrayado nada más. Caja chica, bancos, las principales cuentas disponibles, porque si analizamos nos podemos dar cuenta de que la cuenta caja es el efectivo que nosotros está dentro de la empresa. Ahí podemos observar que están los billetes y están las monedas. Si hablamos de caja chica, este es un fondo fijo que la empresa tiene de un monto pequeño para el cual sigue para gastos no significativos o gastos pequeños que pueden clasificarse en billetes
y monedas también. Como les digo, este es un formato que a nosotros nos puede servir porque no todas las empresas, en la mayoría, no todas manejan caja chica. Entonces es de ir viendo qué es lo que se adapta a la empresa. Está la cuenta bancos, y nos podemos percatar también bancos. Es una cuenta que representa el efectivo disponible, pero que está dentro de las cuentas monetarias o de ahorros de una empresa. Entonces también es disponible, porque si hay algún pago que realizar, se debita de esas cuentas o se toma de ese efectivo que hay, ya sea en físico o en los bancos. Entonces, si nos damos cuenta, es lo disponible, es lo que tenemos disponible para hacer, para en este caso, hacer efectivos los pagos o hacer los pagos correspondientes, o bien darle ingreso al efectivo derivado de las ventas, por lo regular por las ventas. Tenemos la siguiente parte que dice exigible. En esta parte exigible podemos aquí catalogar todos o la mayoría, o podemos decir los derechos. Acuérdense que estamos en la parte de activos. En la parte de activos están los bienes y derechos. Entonces ya tocamos alguna parte de bienes. Ahora en esta parte, en lo exigible, se colocan los derechos. Porque aquí, si nos damos cuenta, habla sobre una cuenta que dice IVA crédito fiscal. Eso nosotros ya lo hemos desarrollado en la clase anterior o en la sesión anterior, donde identificamos en qué momento se da el crédito fiscal, el IVA crédito fiscal. En su momento vamos a realizar el cálculo efectivo de este IVA. Entonces es parte, porque acordémonos que es el IVA que nosotros pagamos al momento de realizar una compra. Están los clientes. Acordémonos que los clientes son aquellas personas que deben a la empresa por brindarles mercaderías al crédito. Quiere decir que nosotros tenemos el derecho de cobrar, por lo tanto se vuelve un activo exigible, porque entonces yo tengo el derecho de exigir ese cobro a esos clientes. En este caso aquí mencionamos a tres personas a las cuales nos deben a la empresa por mercaderías. Entonces es un derecho, por lo tanto se vuelve exigible. Tenemos los deudores. ¿Quiénes son los deudores? Son todas aquellas personas que le deben a la empresa, pero no es por mercaderías, o sea, nos deben por otro concepto, por otra situación que no es por mercaderías. Pero de igual forma, ese cobro es un derecho de nosotros como empresa, por lo tanto se vuelve exigible, porque tenemos que cobrar. Deudores empleados. En el caso de que en la empresa hayan colaboradores que le deban a la empresa por alguna situación, por algún adelanto o por algún percance que haya sucedido y tenga que reintegrar, entonces la empresa tiene el derecho de exigir. Tiene el derecho de exigir ese cobro. Por lo tanto, se vuelve un derecho. Entonces, si vemos esa parte, están los derechos. Por lo tanto, debemos de considerar todos los derechos en esta parte exigible. Entonces, no debemos de olvidar este orden. Disponible, todo lo que nosotros tenemos disponible, y vamos ahora con lo exigible, que contempla todos aquellos los derechos, aquí pueden percatarse, y los gastos pagados anticipados. Entonces, porque aquí es un derecho que uno tiene, porque cuando nosotros hacemos un pago por anticipado, nosotros tenemos el derecho de exigir el uso, ya sea, si podemos darnos cuenta, aquí habla de alquileres, seguros y publicidad. Si yo pago alquileres, si yo le pago 5 meses por adelantado al propietario de un local y le pago 5 meses por adelantado, yo tengo el derecho de hacer uso del local, por lo tanto se vuelve exigible. De igual forma con seguros y la publicidad. Si yo le pago a una empresa dedicada a la publicidad, o bien a una radio, a la televisión, y yo le pago por anticipado unos 5 o 6 meses de igual forma, yo tengo el derecho de hacer uso del servicio, por lo tanto se vuelve exigible.
Entonces, este es el orden. Por eso es importante conocer la naturaleza de la cuenta para poder clasificarlo de manera correcta. Entonces aquí, si nos damos cuenta, estamos siempre utilizando los activos, los bienes y derechos. Estamos clasificándolos. Ahora viene la parte realizable. ¿Y qué es la parte realizable? Bueno, son todas aquellas cuentas o todas aquellas actividades en donde se ven partícipes lo útil para que la empresa funcione. En este caso, por eso es importante que veamos la mercadería. Si estamos hablando de la mercadería, son todos los artículos disponibles para la venta. Entonces, esos artículos disponibles para la venta, al momento de que se llega a efectuar la venta, esa venta le da ingreso a efectivo. Por lo tanto, esa mercadería se vuelve, por eso está clasificado como realizable, porque a la empresa le permite generar ingresos. O sea, por eso dice realizable, porque con esto es que se realizan todas las actividades, en la mayoría de actividades comerciales. Entonces, con esto le da ingreso efectivo a la empresa. También podemos decir el material de empaque. ¿Qué es el material de empaque? Son todos aquellos artículos o materiales que son utilizados para cubrir o para hacer efectiva la entrega de las mercaderías. Por ejemplo, si ven, la empresa se dedica a la distribución de bebidas carbonatadas o las aguas gaseosas, como les conocemos, el empaque que cubre y que protege a las aguas gaseosas es lo que es el material de empaque. Entonces también es parte de lo realizable, porque lo utilizamos para vender las mercaderías. Entonces todo esto es parte. Vamos viendo la parte realizable. Aquí solo estamos viendo por el momento, estamos observando las cuentas principales. Si nos vamos detalladamente a las X, donde van las X, todas las X, ahí va una cantidad. Dato muy importante es que por eso tiene un orden. Si vemos en las columnas de color celeste, en las últimas, a la par de las líneas rojas, por acá, miren, en estas, acaban los decimales. Pues ustedes pueden observar, miren, ahí estoy movilizando. Entonces, en esta parte, donde dice, por ejemplo, caja, billetes, monedas, en las últimas se coloca los dígitos, pero eso lo vamos a ir realizando conforme realicemos los ejercicios. Pero esa es la posición, óigase bien, esa es la posición en donde se colocan las cantidades. Por eso están en X, porque las X son simbólicos, porque ahí se colocan las cantidades. Entonces las X representan las cantidades y la línea que está por debajo de cada uno significa suma. Les voy a dar el ejemplo de esta caja que representa los billetes y monedas. Entonces, si se dan cuenta, miren, aquí miren, aquí están, aquí se supone, no se supone, sino que en esta parte se colocan las cantidades. Entonces, esa línea negra que ustedes observan ahí, esa línea siempre va, que significa suma. Puede ser una suma o una resta, va a depender de cómo esté estructurado nuestro inventario. Poco a poco vamos a ir complementando esta parte. Entonces, si se pueden dar cuenta, están las dos cantidades, se suman y el resultado lo colocamos en este lado, miren. Por eso está ahí esa cantidad. ¿Y cómo es que funciona? De la siguiente manera. Vamos sumando de acuerdo a la clasificación, porque nos podemos dar o percatar de que en el activo disponible hay una cantidad de caja. Hay una cantidad para caja chica, hay una cantidad para bancos, hay una cantidad para exigible, hay una cantidad para IVA crédito, clientes, deudores empleados, gastos anticipados y para las mercaderías. Entonces, podemos ahí darnos cuenta de que esas cantidades son, podemos decirlo, generales. O sea, son ya las cantidades que le corresponden a cada una de las cuentas. Cuando vayamos realizando el ejercicio, vamos a poder identificar cómo es que
si se realiza esta parte. Entonces, cada línea representa una suma que la vamos a efectuar. Por eso les digo, es importante conocer el formato para saber en dónde colocar las cantidades, cómo sumar y todo lo que corresponde. Seguido de ello vamos con el no corriente. Algo importante también, si ustedes pueden darse cuenta, ahí dice van, en la última fila dice van, porque vamos a hacer una suma de todo lo que vamos sumando para poder llevarlo. Aquí por eso dice vienen. Es uno de los principios de contabilidad, lo vamos a ir desarrollando. Por eso es importante tener en cuenta este formato para que lo tengan claro, lo puedan revisar y cómo es que se coloca. Podemos observar el no corriente. En el no corriente también hay una división. Está el fijo y los gastos diferidos. Entonces, si nos damos cuenta en el no corriente, recuerden que son todos aquellos activos o bienes que tienen duración o no tienen constante movimiento en un año, tienen varios movimientos. Pueden observar ahí, dice fijo y gastos diferidos. Cuando hablamos de fijo, estamos hablando del mobiliario y equipo. Ahí ustedes miren, por eso es importante que revisen. Dice mobiliario y equipo, mobiliario 1, 2 y 3. Eso vamos a ir desarrollando. Pero es para que tomen la idea de que donde suma, como suma, tenemos vehículos, tenemos equipo de cómputo. Acá ya solo es de colocar las cuentas, nada más. Conforme existan ejercicios, vamos a ir realizándolos. Y por último, gastos diferidos, que habla sobre los gastos de organización e instalación. ¿Cuáles son estos gastos? Son los únicos gastos que se colocan en el lado del activo. Eso lo vimos en un video anterior, donde estamos identificando de que los gastos de organización, los gastos de instalación o constitución son los únicos gastos que van en el activo no corriente, porque son aquellos gastos en que se incurre para poder constituir la empresa. Todos los honorarios, los pagos de los libros, los recibos, todo lo que pueda respaldar la constitución de la empresa. Los libros contables, todo lo que corresponde. Por último, podemos ahí ver la suma del activo. ¿Cuánto entonces suma todo el activo? ¿Cuánto realmente son los bienes y derechos que tiene la empresa? Por otro lado, y ahí está siempre la doble línea. Sin embargo, podemos observar también que hay el pasivo. Luego de que se totalice el activo, aparece el pasivo. Entonces, como les digo, es un orden. Activo, corriente, no corriente. Pasivo, corriente y no corriente. En el corriente ya dijimos que son deudas a corto plazo. Por lo regular, las deudas a corto plazo son los proveedores, los acreedores. Ustedes revisen y vean el video, revisen su guía. Ahí está. Lean detalladamente cada uno. Proveedores, que son aquellas personas a quienes nosotros le debemos como empresa a otra empresa por darnos mercadería, crédito. Los acreedores son aquellas personas a quienes le debemos, pero no es por mercadería, sino por otro concepto. Documentos por pagar a corto plazo, que si nosotros firmamos letras, por eso es importante, los documentos comerciales, pagamos letras. ¿Qué son las letras? Entonces son una deuda a largo plazo, pueden ser a corto plazo. En el no corriente, como bien les indicaba en el video anterior, puede ser hipotecas, documentos por pagar a largo plazo, pero va a depender del tipo de actividad que nosotros estemos registrando. Entonces, si se pueden dar cuenta, miren, suma total del pasivo. Entonces, todo eso representa una suma, pueden darse cuenta. Pero ahora viene la parte del patrimonio neto. Entonces, no cerramos, únicamente identificamos cuál es el total de nuestros pasivos. Porque nosotros ahora vamos a establecer cuál es el patrimonio o capital líquido de esta empresa. ¿Y cómo lo hacemos? Ahí pueden observar el formato, dice patrimonio neto, capital, señor tal, cuenta capital, y vamos a establecer el capital. ¿Cómo establecemos el capital? A través de la ecuación patrimonial. Recuerden cuál es la ecuación patrimonial. Activo menos pasivo. ¿Ya identificamos activo? Sí, ya identificamos activo. Lo pueden observar. Aquí miren, suma del activo, ya sabemos,
e identificamos la suma del pasivo. Entonces, con esas dos cantidades, activo menos pasivo, determinamos el capital. Entonces, ya podemos trazar nuestras líneas. Entonces, por favor, revisen el formato. Revísenlo a detalle porque así es como se realiza. Así es, sumatorias. Con el ejercicio vamos a ir desarrollando estas competencias. Vamos a identificar dónde van ciertas actividades. Por eso es importante que lean su guía, revisen el video, para que puedan tener conocimiento. Y mejor si ustedes trasladan este mismo formato hecho a mano a papel factura para que sepan dónde va a conciencia. Entonces, determinamos la suma del pasivo y capital y por último, ¿qué es lo que hacemos? Un resumen del inventario. Un resumen del inventario. Entonces pueden observar las cuentas principales, porque acuérdense que acá nosotros ya no colocamos, escuche bien, ya no colocamos corriente, no corriente, ya no colocamos disponible, exigible, realizable, ya no colocamos fijo, ya no colocamos diferido, ya no colocamos pasivo corriente, no colocamos no corriente. Acá solo las cuentas. Acá solo la cuenta. Si se pueden percatar, dice caja, caja chica, bancos, que es parte del disponible. IVA, crédito fiscal, clientes, deudores empleados, alquileres pagados anticipados, seguros pagados anticipados, publicidad pagada anticipada, que es parte de lo exigible. Mercaderías, material de empaque, que es parte de lo realizable. Ya no colocamos el título, solo las cuentas. Mobiliario y equipo, vehículos de reparto, equipo de cómputo, gastos de instalación y organización que forman parte del activo no corriente. Y pueden darse cuenta que ya manejamos lado debe y lado haber. Todas las cuentas del activo, recuerden, va en el lado del debe. Ahí están, miren. Y todas las cuentas del pasivo, las deudas, van en el lado del haber. Pueden darse cuenta que está en la segunda columna. Proveedores, acreedores y documentos por pagar a corto plazo, que son corrientes, hipotecas, documentos por pagar a largo plazo y capital, que son parte del no corriente, van en el haber. Hacemos sumas iguales, nos tiene que cuadrar. Y por último, una certificación de conformidad con los datos anteriores. El capital de la empresa, colocamos el nombre de la empresa, asciende a, y ahí colocamos, firma el propietario y el perito contador. Y con eso se da finalizado el inventario. Entonces es importante que revisen, por favor revisen el formato. Este es el formato básico. Eso es lo que debemos de conocer, el formato. Ahora vamos a ver algunas observaciones, algunas notas que debemos de considerar para realizar el inventario. Esos son nada más requisitos, elementos que nosotros debemos de conocer para hacer nuestro inventario. Primer punto, debemos tener claro que es necesario conocer la clasificación de cada una de las actividades comerciales. Si son bienes, derechos, deudas y obligaciones, si son ingresos o egresos, porque recordemos que acá no registramos ingresos o egresos. Debemos de tener claro entonces cuándo es un ingreso y cuándo es un egreso, cuándo es un activo y cuándo es un pasivo, para no confundir. Si tenemos claro estos puntos, sabremos cuáles actividades van dentro del inventario, recordando que solo bienes, derechos y deudas van en este libro, solo eso. El orden del activo, lea y escuche bien esta parte. El orden del activo corriente, dígase, disponible, exigible y realizable. Y al mismo tiempo el no corriente, que es el fijo y diferido, ya no es válido. Según las normas de contabilidad, solo debe ir corriente y no corriente, sin esta clasificación. Pero, aquí dice, sin embargo, para fines de estudio y comprensión del tema, sí se va a colocar. Escuche bien. Entonces, ya no es correcto colocar disponible, exigible y realizable, y tampoco fijo y diferido. Pero para que usted comprenda cuál es el orden que se debe realizar para el activo corriente y no corriente, es necesario hacerlo. Solo para este caso, cuando ya dominemos, les voy a indicar, ya no hay que colocar disponible, exigible y realizable lo que corresponde.
Por eso dice que cuando ya dominemos estos registros, se les indicará que ya no deben de colocarlo, ya no. Otro punto, porque recordemos que a partir de este momento vamos a trabajar con papel factura, cuadernillos de papel factura. Van a utilizar a mano, ya no vamos a utilizar computadora. Cuando se haya cometido algún error en los libros de contabilidad, no se debe usar corrector, no se usa corrector. Por eso acá está en rojo, dice, tiene que trazarse una línea de color rojo donde se haya cometido el error. Cualquier mancha con corrector en relación a estudios se toma como malo. En la vida real, una mancha es una sanción de por lo menos 5,000 quetzales, por lo menos. Entonces es necesario e importante que nosotros, si cometemos un error, que por favor tracemos una línea roja, no corrector, línea roja. Es lo correcto. En los espacios, escucha esta parte porque eso está en el formato. En los espacios donde aparecen las letras X o donde están X, significa que esos datos se deben de colocar como se ha indicado en los ejercicios o casos planteados. Entonces, debemos de guiarnos en nuestro ejercicio y ver si sustituir o ver qué modificar. Pero si no, entonces no lo colocamos. Ni la cuenta, ni la descripción, nada. No se deben de modificar en ningún caso el orden, porque la estructura es la misma. Por eso les digo, el formato es eso, la estructura es la misma. En el cuadernillo de 3 columnas hay cuadritos. En cada cuadrito deberá colocar cada número. Los últimos 2 cuadritos son para los decimales, es lo que les estaba indicando. Observar el resumen, que consiste en colocar las cuentas que se han utilizado en el inventario, para colocarlas donde corresponden. Si puede observar, se utiliza debe y haber, que como bien se sabe, las cuentas de activos se colocan en el debe y las cuentas de pasivo y capital en el lado del haber. No es tema nuevo, sino de aplicación. Esto ya lo hemos revisado, ya lo hemos practicado en ejercicios. Entonces ya sabemos dónde es debe y dónde es haber. Por último, debe colocarse la certificación que la realiza un perito contador con su firma y la firma del propietario o responsable. Entonces, esos son los elementos, son los requisitos, son los componentes que debe poseer un inventario. En este caso, el registro de un inventario. El formato, revísenlo a detalle, por favor, revisen cuáles son cuentas de disponible, cuáles son exigibles, cuáles son realizables, porque ese es el orden. Cuando en cierto momento ya se les va a indicar, ya no usemos exigible, ya no es disponible, exigible, realizable, solo corriente y no corriente. Entonces ustedes ya deben de saber cuál es el orden. Aunque no vaya al título, ya tienen que saber cuál es el orden. Entonces, esta es la explicación breve del formato que se debe utilizar para el inventario. Por eso revisen, ahí ustedes pueden observar la línea roja. Yo no usé ese espacio, entonces trazo una línea roja. Todos los elementos, obsérvenlos a detalle. El resumen, hay un lado debe y un lado haber, la certificación y las observaciones. Por favor, léanlas, revisen el formato y lean para mayor comprensión, porque seguido de esta parte ya se prosigue con realizar el ejercicio práctico. Ya en parte de la guía hay un ejercicio el cual hay que resolver y hay que aplicar el IVA y hay que aplicar el orden. Entonces es importante primero clasificar nuestras cuentas para poder, por eso es importante, desde el inicio se le dice hay que clasificar cuentas, porque aquí ustedes pueden observar en el ejercicio, por ejemplo, en el cuadro celeste, solo para que puedan observar. Dice una cuenta monetaria en el Banco Agromercantil número 12-34567 por valor de 8,500. Pues aquí es una actividad comercial. Cuando hablamos de que tenemos resguardado el dinero en el Banco Agromercantil, entonces, ¿qué actividad es? ¿Cómo le nombro? Le catalogamos bancos. Bueno, entonces ya tenemos, ahí ya tenemos claro de que hay que colocarle un nombre. Si vamos a este cuadrito anaranjado, por ejemplo, si hablamos de mostradores, si hablamos de estantes, si hablamos de una máquina registradora, si estamos hablando de una mesa, ¿de qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de un tipo de cuenta, que es mobiliario y equipo. Entonces, esas cuentas nosotros ya lo tenemos
en nuestro pensamiento y hasta en nuestro conocimiento, ya solo es de aplicar. Ya solo es de aplicar el IVA y lo que corresponde. Entonces es necesario, ahora ya tenemos el conocimiento básico de qué es un activo, un pasivo, un ingreso y un gasto. Ahora prosigue el orden de cómo registrarlo en el libro diario. Entonces, chicos, por favor, se les recomienda que puedan leer su guía, puedan repasar las guías anteriores, revisen este formato, porque este formato es el que se utiliza. Pueden haber otro tipo, pero este es el que vamos a utilizar nosotros por el momento, porque estamos utilizando disponible, exigible y realizable. Cuando ya dominemos no va a ser necesario. Entonces, revisen, lean, vean las observaciones, analicen, véanlos, porque sigue un ejercicio práctico. Les deseo éxitos y bendiciones en todas sus actividades. Hasta la próxima.